La mascota de Nintendo en formato RPG ha regresado en más de un sentido. Y es que tras tener en menos de un año los remakes de Super Mario RPG y Paper Mario La Puerta Milenaria, ahora llega el turno de la serie Mario & Luigi RPG, que vuelve con una nueva entrega original tras 9 años de sequía y la bancarrota de la desarrolladora Alpha Dream de por medio, con Mario & Luigi Conexión Fraternal, esta vez en las manos del estudio Acquire y por primera vez apareciendo en una consola de sobremesa. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Por si alguien no conoce Mario & Luigi, se trata de una saga de RPGs por turnos donde controlamos a ambos personajes en unos combates y una exploración relativamente directa, pero a su vez bastante más interactiva y saltimbanqui de lo habitual en este género. Por su parte, la historia de esta nueva entrega vuelve a ser tan directa como absurda. Tras un accidente con Luigi, los hermanos invocan de sus guantes un portal que los transporta a otro mundo, donde llegan a una isla con forma de barco. Allí conocen a Conetta, la guardiana de la isla, quien les dice que están en Concordia, una tierra antaño formada principalmente por un único continente unido por un gigantesco árbol. En la actualidad, el árbol ha muerto y las diferentes tierras de Concordia se han separado convirtiéndose en islas, por lo que Conetta y su ayudante Porco Polo se dedican a recorrer las islas buscando conectarlas al nuevo gran árbol que ella ha plantado. Por supuesto, Mario y Luigi deciden ayudarles a reconectar toda Concordia, no solo para devolver la paz a este mundo, sino para encontrar al resto de personajes del Reino Champiñón, que también han sido abducidos a estos extraños mares, y encontrar la forma de regresar todos a su mundo. Es una trama que, sin ser demasiado profunda ni sorprendente, resalta por la simbología de su mundo, basado en combinar botánica con conexiones eléctricas, hilando un concepto de conexión con los demás que funciona bien para los personajes del Reino Champiñón, aparte de ofrecer personajes entrañables y subtextos algo más oscuros de lo habitual para un juego de Mario, pero combinados con el humor clásico de la saga Mario & Luigi, con sus chistes forzados, juegos de palabras, dobles sentidos y momentos ocasionales que te pueden sacar una carcajada, sumando además varias referencias a todos los juegos anteriores de la serie. Sin embargo, esta premisa también es el origen de los aspectos más polémicos del título. Para empezar, este juego no tiene un mundo unificado, sino que navegamos con nuestra isla barco a modo de hub, por medio de un mapa marítimo plagado de islas, eligiendo cuál de ellas visitar y viajando de una a otra a punta de cañón. Esto genera una estructura relativamente lineal y guiada, donde tendremos que visitar zonas separadas con una exploración más contenida, siendo nuestro objetivo primordial el superar una misión obligatoria en pos de conectar cada isla al gran árbol, lo que nos permitirá acceder a estas islas siempre que queramos, así como desbloquear caminos y recompensas ocultas. Estas misiones implican una variedad de desafíos que, hablando a nivel personal, son uno de los puntos más fuertes del juego y que pueden oscilar entre retos de navegación o plataformeo, distintos tipos de puzzles o minijuegos, desafíos de combate, mapas laberínticos o mini mazmorras, entre otros. Estas tareas también están relacionadas con la trama de los distintos personajes que nos encontraremos, lo que ofrece un incentivo suficiente para que queramos encontrar secretos en cada isla y evitar la monotonía a las primeras de cambio. Además, al conectar islas se irán desbloqueando misiones secundarias centradas principalmente en encontrar objetos o personajes entre varias islas, o visitar islotes con pequeños retos secundarios adicionales, y aunque muchas de estas misiones no son tan interesantes, sí se hacen bastante ágiles de resolver gracias a la facilidad de transportarnos entre islas y a los objetivos sencillos. Los controles al explorar también
también se han simplificado, ya que por norma solo controlamos a Mario, con Luigi siguiendo sus pasos durante todo el juego y pudiendo darle órdenes sencillas con el botón L de Luigi para que el fontanero de verde golpee objetos destructibles, vaya a ciertos lugares o cargue con algún objeto, siendo esto fundamental para resolver ciertas situaciones. Aunque de todas formas, podemos seguir haciendo que cada hermano salte por su cuenta con los botones A y B, así como golpear con los martillos con los botones X e Y. También regresan las clásicas acciones combinadas entre los fontaneros para desbloquear nuevos caminos, estando muy bien implementadas, tanto por su número reducido y la forma de seleccionarlas con el segundo stick, siendo realmente cómodas y accesibles de usar, aparte de las distintas funciones y retos que el juego les da a lo largo de la aventura, teniendo que dominarlas de forma precisa si queremos avanzar sin sobresaltos. Pero esta exploración también tiene un punto negro, y es que los escenarios, al querer simular amplitud, no disimulan bien las barreras que nos impiden el paso, ya que Mario y Luigi pueden saltar bastante más alto que las vallas físicas de muchas plataformas, las cuales están llenas de paredes invisibles a las que tendremos que habituarnos para explorar de forma fluida. Sin embargo, lo que menos me ha gustado de esta estructura jugable es más bien su ritmo, ya que el juego empieza con un enfoque algo pausado, más centrado en la diversidad de localizaciones y de situaciones, pero a medida que pasa el tiempo, el juego se vuelve cada vez más genérico en estos dos aspectos, alternando momentos divertidos con otros menos inspirados, aunque compensa esto con la buena curva de dificultad en los desafíos y la evolución narrativa del mundo. Y si bien esto se corrige en parte en los últimos compases, no quita la sensación de que se ha intentado dosificar y estirar el contenido todo lo posible para llenar una duración de 45 horas mínimas, lo que en nuestra opinión es algo exagerada, produciendo partes del juego algo planas o con un ritmo inconsistente, e impidiendo que nos encontremos con momentos demasiado arriesgados u originales jugablemente hablando. Por otra parte, el combate en este título es sorprendentemente clásico, convirtiéndose posiblemente en uno de los juegos de la saga con menos novedades a este respecto, prescindiendo de batallas con personajes gigantes, controles por movimiento y otros personajes jugables. Controlamos a Mario y Luigi por turnos, ya sea saltando, golpeando con sus martillos o usando objetos, además de conservar los icónicos ataques tándem, donde tendremos que superar minijuegos con el stick y los botones para realizar el mayor daño posible. Pero esta misma idea se aplica cuando los hermanos se defienden de ataques enemigos, pudiendo usar los botones ya sea para esquivar los golpes o proyectiles que nos lancen, o bien contraatacar en el momento justo. Eso sí, es criticable que los menús en combate solo se controlen con el botón A, independientemente de si manejamos a Mario o a Luigi, a diferencia de cuando atacamos o nos defendemos, donde usamos el botón A y B según cada hermano, lo que puede generar confusión al realizar cualquiera de estas acciones. A esto se suman ciertos añadidos como un estado alterado que nos prohíbe realizar acciones conjuntas o ataques tándem, o la introducción de las Luigideas, una opción extra que podemos usar solo en los combates finales y que permite a Luigi interactuar con ciertos elementos del escenario en minijuegos especiales que, si resolvemos correctamente, nos permitirán aturdir al jefe y realizarle daño crítico por cierto número de turnos. Pero la mayor novedad es la presencia de una nueva mecánica de apoyo en batalla, las clavijas de combate, que sustituyen a las medallas y las cartas de anteriores entregas. Estos enchufes pueden ser activados y cambiados en nuestro turno con total libertad, y ofrecen habilidades pasivas con usos limitados, pudiendo hacer más daño a cierto
tipo de enemigos, potenciar las esquivas o contraataques, aumentar el rango de alcance de nuestros golpes o poder usar objetos de forma automática sin gastar turnos, entre muchos otros efectos. Mejor aún, podemos equiparnos varias de estas clavijas a la vez, habiendo ciertas combinaciones que producen efectos especiales exclusivos. Al principio parecen un recurso que facilita el juego en exceso, pero teniendo en cuenta sus muy limitados usos y que tras agotarse es necesario recargarlas dejando pasar muchos turnos, hace que las valoremos cada vez más a medida que el reto del juego se incrementa, sobre todo en los combates más largos o complejos. Resumiendo, tenemos un sistema de combate que, aunque tampoco arriesga, sí mantiene mucho del atractivo y la esencia jugable de los juegos anteriores, en parte gracias a estas mecánicas familiares, pero también gracias a los enemigos, con una equilibrada variedad de criaturas a las que enfrentarnos en cada zona, y distintos tipos de ataques de cada uno de estos rivales, donde necesitaremos cierto tiempo de ensayo y error para aprender a esquivarlos, de forma que se mantiene el reto y la frescura del combate en prácticamente todo el juego. Aunque también tenemos a nuestra disposición modos más accesibles para los primerizos, que estarán disponibles si somos derrotados en varios combates seguidos. Por su parte, la personalización se mantiene sin grandes cambios desde Paper Jam, manteniéndose la subida de nivel, los rangos, los equipamientos y las habas que mejoran nuestras estadísticas, aunque al igual que en dicho título, no podremos aumentar un atributo a nuestra elección tras subir niveles con Mario o Luigi. El apartado técnico destaca por un cel shading muy llamativo y extremadamente colorista, siendo el primer juego de la serie completamente modelado en 3 dimensiones. Esta nueva identidad visual le da mucha personalidad a los escenarios y al paisaje marítimo que vemos desde nuestro barco, haciendo que resalten bastante, aunque queda un poco a deber en las expresiones de los personajes, que aunque conseguidas, podrían ser más variadas en las conversaciones y escenas relajadas, a diferencia de lo que pasa en ciertos diálogos especiales y cinemáticas con el motor del juego, donde se ve un potencial expresivo bastante más amplio. En el sonido hay una buena y una mala noticia. La mala es que no contamos con el particular estilo musical de Yoko Shimomura, pero la buena es que la banda sonora en general es de muy buena calidad, destacando sobre todo en sus trabajadas composiciones ambientales, que acompañan no solo la exploración, sino también las situaciones más emocionantes de la trama. Y con esto no digo que los temas de combate no estén a la altura, al contrario, hay varios que pueden mirar de frente a los mejores RPGs de Mario, pero al igual que las expresiones, tienen una variedad reducida y pueden llegar a cansar por repetición, al igual que varias voces y efectos de sonido que son reusados sin parar a lo largo de la aventura. Los textos están fantásticamente traducidos al español castellano y latino. Mario & Luigi Conexión Fraternal es un juego sólido, divertido y con una dificultad muy bien calibrada para ser progresivamente más desafiante a medida que avanzamos, pero al mismo tiempo se siente como un juego entre dos aguas. Acquire ha buscado respetar la esencia de lo que dejó Alpha Dream y al mismo tiempo ofrecer una visión diferente que aporte un soplo de aire fresco a una serie muy establecida. Y si bien hay ideas interesantes en esta nueva dirección, como su renovado arte, personajes y ciertas mecánicas jugables, hay detalles clásicos de la saga que no parecen haber sido implementados con el mismo cuidado, lo que sumados a una progresión irregular acompañada de una duración excesiva y algunos aspectos poco aprovechados en el salto a consolas de sobremesa, dejan irónicamente una sensación de desconexión en momentos clave que puede alejar a cierto tipo de jugadores. Es en definitiva un juego conservador con ciertas decisiones discutibles, pero que logra mantener viva la llama del fontanero de Nintendo en un año de transición para su consola híbrida, por lo que esperamos que se puedan revisar estas ideas y así llevarlas al siguiente nivel en próximos juegos.